Bienvenidos, aquí estamos una vez más con Vida Visión TV y estamos en esta serie de programas con lo que es ayuda pastoral, hablando con diferentes pastores, sus experiencias y qué es lo que está sucediendo el día de hoy. Y bueno, hoy nos da el gusto de verdad de tener a Vicente Rambla. Vicente, qué gusto y qué bueno que estás aquí con nosotros. Pues y me siento igual, Tomás, encantado de estar aquí, muy contento y feliz por poder hablar un ratito de las cosas del Señor, que son las que llenan nuestro corazón. Cuando hablamos del Señor es que rápido se pasa el tiempo. Eso es una delicia. Es verdad que sí. Mira, ¿qué tal si empezamos un poquito, Vicente, hablando la actualidad de hoy? Bueno, sabemos que en la Biblia dice que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, pero al mismo tiempo hablamos lo que es Mateo 24, donde habla acerca de las señales de la venida de Cristo. Este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y habla de guerras, de terremotos y que son señales. Hoy por hoy estamos viendo en estos días lo de Israel. ¿Cómo ves tú esto como una señal, algo que está sucediendo el día de hoy? Pues mira, Tomás, como tú bien sabes, nosotros teníamos un viaje programado justamente para el día 19. ¡Anda! Debíamos de estar en Israel desde el 19 al 28. ¡Oh! Y nos hemos quedado justamente en puertas, ¿no? Sí, sí. Pero es curioso porque a la hora de prepararlo barajábamos varias fechas y precisamente la fecha primera que barajábamos era esta en la que han acontecido. O sea, que podía habernos pillado literalmente llegar allí y formarse el conflicto, ¿no? En cierta manera Dios les ha cuidado, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Nos encantaría haber podido hacer ese viaje, pero por otro lado muy agradecidos al Señor. Sí, así es. Y ahora, ya ha sucedido lo que ha sucedido, la Biblia nos habla acerca de orar por Israel, bendecir a Jerusalén. ¿Qué podemos hacer ya allí con el tema de la Biblia? Este es un momento, Tomás, en el que los hijos de Dios tenemos que hacer uso de un arma tan potente como tenemos, que es la oración y el ayuno, que va de la mano, ¿no? Y por un pueblo que amamos, que es la base de nuestra fe cristiana, porque el cristianismo, como bien sabemos todos, está sustentado en el judaísmo. Sí, sí. Y bueno, aunque el pueblo de Dios tiene Dios su trato con él y al final pues sabemos por las Escrituras que lo llevará por un camino por el que ya lo está llevando cada vez más intensamente, pero aquello es tierra santa, es el pueblo de Dios. Sí. Israel, un hijo de Dios tiene que amar a Israel. Sí. En realidad, y la promesa de Dios, cuando tú bendices, oras por esa tierra, por Jerusalén, entonces, uno será bendecido. Ahora más que nunca los hijos de Dios podemos hacer algo a 4 o 5 mil kilómetros de distancia que nos encontramos de ellos, pero que la oración lo salva porque es en el Espíritu y es estar con Israel, pedir mucha sabiduría a las autoridades, al ejército, que podamos ver la mano de Dios en aquellas personas, mucho dolor en muchas personas que hay, porque como bien saben, hay muchos rehenes de diferentes nacionalidades. En fin, el conflicto ahora mismo está en ebullición. Es fuerte. Yo creo, Vicente, siempre es bueno y es importante orar, clamar a Dios, pero yo creo que más que nunca el día en que estamos viviendo como que apremia el tema de meternos con Dios. En muchos aspectos la sociedad se ve como que va de mal en peor. No mencionemos todas las áreas, pero todos lo sabemos. Cosas que uno antes decía, esto es imposible, pues ahora no solo se acepta legalmente, sino se promueven esas cosas. Y bueno, estamos hablando de Israel y estamos de la oración. Como nunca el tema de orar, de clamar, de cercanía de Dios. A mí me ha encantado, hace un par de años que hablábamos un poquito, que yo estuve fuera unos añitos de aquí de Andalucía, de Algeciras, y hablábamos sobre avivamiento. Sí, yo soy un enamorado y deseo con todo mi corazón, como tú ya sabes, que hemos hablado mucho, que antes de la venida del Señor Él se pase literalmente por este país y desde sus raíces lo transforme. Sí. España necesita un avivamiento, lo necesita el planeta, pero España lo necesita. Y el tema es que queremos ser parte de ese mover de Dios. Y ser parte, aunque sea con una escoba y un recogedor, una fregona, da igual. Pero ser parte, sea colaborando en oración, o sea parte como iglesias locales. Y bueno, hablando un poquito de la oración y continuamos con el tema de iglesias locales y tal, ¿no? Que queremos entrar en ese tema. Recuerdo, hace años estuve yo en Centroamérica, en Honduras, y resulta que la guerrilla que estaba en El Salvador, que ya se había apoderado del gobierno y tal, pues estaba entrando en Honduras. Y una persona que había sido una persona
consejero de Castro en Cuba, era cubano, Mayo Fumero, se fue a Honduras, era pastor y tenía una congregación ahí y tal, y me dice, Tomás, un día que estuvimos visitando ahí, dice, Tomás, a menos que el presidente de Honduras declare día y de ayuno y oración, este país en cosa de semanas, la guerrilla ya estaba por Tegucigalpa, la capital, y se va a caer. Y tenía mucha razón aquel hombre. No, totalmente. Mucha razón. Y fíjate lo que pasó. Y a la semana, yo había regresado ya a la Ciudad de México porque he nacido y criado en México, y estoy un día en la Ciudad de México, 20 millones de personas, y de repente a la mediodía, de repente siento unas ganas de orar, de clamar a Dios. Digo, hombre, si es a mediodía. Pero encontré una iglesia donde me había casado unos años antes, le toqué la puerta y la persona que cuidaba la iglesia, que vivía allí, dice, Tomás, ¿qué tal? Bueno, para resumir un poquito, nos prestó una habitación allí con otro chaval que estaba conmigo. Estuvimos gimiendo, Señor, Honduras, que declare el presidente día de ayuno y oración. Pues esa oración vuestra, junto con otras oraciones de otros... Seguro. En el cielo os enteraréis de la determinación de aquella oración sí. Para cambiar los planes y las situaciones. Y Dios contesta la oración, ese es el tema. Sabes que una de las cosas que a mí me gustaría decir, aprovechar sí. el programa y decir es que en mi relación con los pastores de las iglesias, con diferentes miembros, los miembros nuestros también de nuestra propia iglesia, hay un poco de desazón en el corazón hablo de buenos creyentes, pero sí. Esto es un bombardeo de noticias malas, sí. de situaciones extremas, de guerras, de Exacto. terremotos, y parece como que es algo que aplasta el corazón. Y hay un versículo que es una advertencia del Señor estupenda, que es cuando le dice, entre las señales de los tiempos del fin, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hay una advertencia ahí. Eso ahí donde nos duele el corazón. Y los siervos de Dios estamos obligados no solamente a reciclarnos delante del Señor, porque estos tiempos ya nos advirtió el Señor que vendrían, Correcto. Sino además también a transmitir ese poder del Espíritu, esa unción a la Iglesia y sí, a los miembros de la Iglesia. ¿Sabes una cosa? Los tiempos son difíciles, son complejos, son como en los días de Noé, nos dice el Señor. Él dijo, no os metáis en las fechas porque el que ponga fechas se equivoca y se estrella, pero de la higuera aprended. Sí. Y creo que, como bien dice Daniel, el entendido entenderá. Y sí, los que entendemos la palabra y llevamos años estudiándola y esto, sabemos que... Entonces, es verdad que por todo nuestro alrededor hay una situación que a veces te hace bajar los brazos, pero no, es todo lo contrario, tenemos que animarnos, orar, Total. Bendecir al Señor, porque somos protagonistas de un tiempo duro por un lado, pero extraordinario por otro. Sí, y yo creo que estamos entrando un poquito, y la verdad que qué bueno que estuvimos hablando del tiempo final y tal, pero inicialmente queríamos hablar un poquito del papel de la iglesia local, que tú estás pastoreando lo que es la iglesia Renuevo ahí en Algeciras, ¿vale? Y donde la iglesia local también es parte de un cuadro más grande. En Algeciras, que en un momento dado histórico, más de 20 pastores nos unimos, digo nos porque yo también he estado parte de, y donde uno es parte de responsable lo que es la visión de una iglesia local, pero también es parte de una visión del reino de Dios, donde junto con otros pastores podemos hablar y orar por la ciudad. Comentarnos un poquito sobre este tema. Eso que dices es muy importante, Tomás, y tú lo sabes porque has trabajado muchos años así. Y es muy importante que los siervos de Dios, los pastores de las iglesias y de todos aquellos que estamos en un ministerio concreto y liderando el reino de Dios en esta tierra, entendamos ese trabajo a dos bandas, ¿no? Por un lado está el cuartel general. Yo uso esa palabra en cuanto a la iglesia y su intimidad y su día a día, pero al mismo tiempo no podemos perder de vista que formamos parte de un cuadro, macrocuadro, bastante más amplio, afortunadamente, donde hay otras iglesias, otros dones, otros siervos de Dios, otras características, y como Dios, como buen padre que es, tú eres padre, yo soy padre, ningún padre en su sano juicio da los dones a un solo hijo, los reparte. Y lo bonito de esto, lo que estaba viendo yo, complementando en estos meses pasados, como que es lo que dice, complementa uno al otro. Y a veces una iglesia local tiene una cierta fuerza, otra iglesia local tiene otra fuerza, pero cuando cada iglesia, claro, dentro de su cuerpo funciona, pero cuando se une y hay diversidad, se complementa y enriquece lo que es el reino. Totalmente, porque, a ver, los dones,
como muchas veces hemos visto, no están para el beneficio propio, sino están para el beneficio común y servimos con los dones que tenemos, no solamente al resto de la membresía de las iglesias, sino a muchas personas que tienen que escuchar el Evangelio. Y eso impacta totalmente mucho más de lo que nosotros impactamos individualmente. Totalmente. Bueno, los hijos de las tinieblas no pueden ser más sagaces que los hijos de la luz. Ahí está. Y vemos un montón de ejemplos en ellos cómo unifican dones, capacidades naturales que tienen en la música. Hace años era una locura que un cantante de primer nivel se uniera a otro. Hoy se juntan varios y cantan en el escenario juntos. Y películas donde no hay un solo actor protagonista, sino varios. Y bueno, no nos pueden llevar la delantera. Nosotros somos los hijos de la luz. Y la iglesia, de verdad, que cuando de repente decimos, ¿sabes qué? Esta iglesia, por ejemplo, a mí me encantó la iglesia Filadelfia, ser parte de las diferentes iglesias que estuvimos allí, cantando con ese toque flamenco que, bueno, a mí me encanta, ¿no? El otro grupo de varias iglesias, el grupo Inspira, que cantaba que el de bajo y de la batería de una iglesia y tal, entre todos. Pero combinado era una fuerza exponencial. O sea que ya no era 1 más 1 son 2, sino que eran 1 más 1 y éramos, o sea, era una bendición exponencial. El Señor lo dice en su palabra, 1 echará a 1000 y 2 a 10.000. Ahí está. Eso es lo que entendemos como sinergia espiritual. Para finalizar, porque me están diciendo que ya los minutos se nos están acabando, pero ¿qué podemos nosotros como animar tal vez a otros pastores que están viendo estos minutos de poder no solo enfocarse en la iglesia local, sino también en complementarse unos a otros y hacer fuerza para que el mundo vea que somos hijos de Dios? Y que nos amamos. Bueno, yo diría a los hermanos en el ministerio y a todo cristiano que somos parte de un cuadro mucho más grande que lo que es la iglesia local. Y que efectivamente no podemos abandonar las tareas que son nuestras tareas primarias, eso no podemos. Pero el Señor dijo, es bueno hacer esto sin dejar de hacer aquello. Con lo cual, Dios nos dará la capacidad de ver el cuadro completo. Y en el cuadro completo hay otros dones, otras capacidades, otras iglesias, otros ministerios, que si somos capaces de unificar y de hacer fuerza y equipo, podemos dar desde luego una respuesta bastante más contundente a las necesidades de la sociedad que una sola iglesia. Sí, yo creo que cuando se hace algo grande, se necesita más diversidad y más gente. Si uno la visión dice, bueno, voy a alcanzar aquí esta barriadita, pues está bien, no pasa nada, es bueno. Pero cuando queremos hacer algo en grande, impactar realmente, por ejemplo, el campo de Gibraltar, para mí fue sorprendente. Las iglesias que estábamos allí cuando se hizo esto, ya van 2 eventos, si no contábamos solo la gente de cada iglesia, éramos, no por decir un número, ¿no? Más o menos 700, 800 personas, o tal vez llegamos a 1000. Pero cuando nos juntamos todos éramos más de 2000, 2500. O sea que era exponencial. Y eso para mí es algo maravilloso, ¿no? Y no solo exponencial con número, sino exponencial yo creo con lo que es la presencia de Dios, lo que es orar unos por otros, ministrar unos a otros. Y bueno, eso es increíble. ¿Una última palabra, Vicente? Pues decirte, Tomás, y tú bien lo sabes, por ejemplo, para mí algo que ha sido tremendo, no solamente ha sido trabajar en cuanto a Inspira, al concierto y demás, fue elaborar juntos, que tú has estado en esas reuniones conmigo y con otros hermanos, elaborar juntos unos folletos para el campo de Gibraltar, formar un equipo de evangelismo de un montón de iglesias y salir los hermanos de diferentes iglesias coordinados con un pastor de una iglesia concretamente, que este hermano ha llevado la labor estupendamente, y hemos estado por espacio de 4 meses y hemos repartido un montón de folletos y hemos alcanzado ciudades como La Línea, Algeciras, Tarifa, y ha sido una labor de diferentes iglesias. Eso es una bendición. Es una bendición. Trabajar en equipo. Y detrás de cada folleto, los nombres de las iglesias. El vademecum de las iglesias. Eso es una bendición, porque no hay protagonismo. Ahí está. Ahí está el Señor como protagonista absoluto y dueño y señor de su iglesia, y nosotros como piezas bien engranadas funcionando y trabajando. Yo creo que vamos a terminar este momento hablando de la unidad de la iglesia, hablando del momento histórico que vivimos en el mundo, pero orando para que Dios haga su obra sobrenatural en las iglesias. ¿Y qué tal, Vicente? La Biblia dice 2 o 3 se ponen de acuerdo, que estamos de acuerdo en oración ahora mismo, que si alguien está viendo este programa, este momento, que haya ese espíritu del reino de Dios y de unirse, no solo ver por lo mío, sino también ver más allá y complementarnos unos a otros. ¿Qué tal si puedes dirigirnos en una breve oración, pero diciendo, Señor, únenos en lo que tus propósitos aquí en Andalucía, en España?
Bendito Dios, tú eres un Dios sobrenatural y muy grande, y esperamos cada día, nos levantamos con el deseo y la certeza de que tú vas a hacer grandes cosas entre nosotros. Sí, Padre. Parece que el pecado, la maldad, la corrupción, la dureza del corazón avanza sin que nada lo frene, pero tu amor es tan grande que puede frenarlo de golpe. Sí, Dios. Y, Señor, intercedemos y buscamos tu rostro y nos ponemos delante de tu presencia con sencillez de corazón para pedir que en medio de este caos en el planeta, tus hijos podamos levantarnos ungidos con el poder de tu Espíritu Santo para dar una respuesta a esta sociedad, una respuesta de poder, de gracia, bañados por tu misericordia y tu unción, Señor, diciéndole a esta sociedad que hay solución, que en la cruz aún hay poder y hay autoridad, que en la obra preciosa del Salvador hay un camino nuevo para cada persona, Sí, que las heridas del alma, que la dureza del corazón, que las muchas derrotas, que la destrucción de las familias, que todo lo que vemos, Señor, que apaga totalmente el corazón de los hombres y los lleva a la ruina moral, todo eso tiene perdón y tiene solución y restauración en la cruz de nuestro amado Salvador. Padre, enciende el corazón de esta nación, enciende el corazón de Andalucía. Nosotros venimos del campo de Gibraltar, pedimos que esa zona tan necesitada sea visitada por ti con un poder tan grande que tu gracia pase como un tsunami por encima de las maldades del corazón y de la obra del diablo. Y que muchas almas puedan conocerte y puedan arrepentirse de sus pecados y puedan venir a ti en arrepentimiento y fe, Padre. Te lo pedimos esta tarde en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias por pasar este rato con nosotros. Te invitamos que tú compartas este mensaje con algunas otras personas, ¿vale? Y que sencillamente nos apoyes, vidavisiontv.com, apóyanos en oración, apóyanos en ser suscriptor de este canal y venga, para más adelante podemos seguir con estos programas y que Dios te bendiga.